fertilidad. En concreto, de urología está Eva y Elena, de análisis clínico Alberto, de ginecología Sara y de matronaje José. ¿Por qué este tema? ¿Qué importancia tiene en la actualidad? Pues mirad, la Asociación Mundial de la Salud actualmente indica que 48 millones de parejas sufren infertilidad y en concreto 186 millones de personas. Haciendo referencia a nuestro país, la Sociedad Española de Fertilidad indica que una de cada 6 parejas tiene problemas para concebir un hijo. En concreto, esto viene siendo entre el 15 y el 20% de las parejas de España. Debido al aumento de la infertilidad en el mundo y la demanda que tiene la población por sus tratamientos, debemos dar a conocer este tema y como profesionales saber abordarlo. Además de la infertilidad, ¿qué situaciones sociales se pueden plantear? Pues una maternidad tardía, la donación de ovocitos y espermatozoides, la vitrificación de óvulos y la diversidad familiar. Que en muchas ocasiones las personas que sufren estas situaciones, la puerta de entrada al sistema sanitario lo realizan a través de la consulta de la matrona. Y en concreto, nuestras opciones son la parte emocional, gestión y organización y la parte psicológica. Bueno, para desarrollar la sesión de una manera más dinámica, hemos decidido explicarlo a través de un caso. En este caso tenemos a Alejandro y a María. María es una chica de 32 años que acude a la consulta de la matrona a hacerse una citología de rutina y mientras que le estoy realizando la entrevista clínica, me dice que lleva 2 años buscando embarazo, sin éxito. Durante la consulta tiene ansiedad, miedo, frustración, en ocasiones llora. También dice que ella le está causando problemas tanto para ella como para su relación y que por una amiga sabe de los tratamientos de fertilidad que ofrece la sanidad pública, que es hasta los 40 años. Aunque todavía tiene margen de tiempo, tiene miedo de no conseguir el embarazo. Dicho esto, decido comenzar una consulta preconcepcional por la anamnesis. De antecedentes personales no tiene nada relevante, pero sí que nos indica que su pareja tiene 35 años, aparentemente está sano, pero es fumador de 10 cigarrillos al día. Con respecto a los antecedentes ginecostétricos, destacamos que su primera regla fue a los 12 años y que la última fue el 5 de julio. Sí que indica que tiene reglas irregulares y con baches amenorreicos de hasta 3 meses, como es este caso. Su última citología fue en 2019 y fue normal, es nulípara y el método anticonceptivo que ha estado utilizando hasta hace 2 años fue la píldora. Después realizo una exploración física, que tengo que destacar que es obesa, y solicito pruebas complementarias. Sobre todo, nuestro papel es la educación para la salud, indicando que es importante evitar el consumo de tóxicos tanto ella como su pareja, ya que tiene efectos nocivos tanto para la infertilidad como para el propio embarazo. Ofreciendo incluso programas de deshabituación que ofrece el SENAS. Haciendo hincapié en una correcta inmunización previa, indicando hábitos de vida saludables y en su caso la pérdida de peso, medidas higiénico-dietéticas de prevención de la toxoplasmosis, como son el lavado de frutas y verduras, utilizar guantes si manejamos excremento de gatos o tierra, no comer carne cruda y si comemos embutidos que estén congelados 24 horas previamente, entre otras medidas. Y por último, evitar viajar a países endémicos de chancras o citas. Una vez contemplado todo esto, he decidido derivarlo al servicio de ginecología para valoración y estudio. Entonces, nuestra pareja llega a nuestra consulta de REIPRO derivados, pues efectivamente por la matrona, porque llevan 2 años intentando embarazo sin conseguir. Entonces, lo primero que hacemos es realizar una historia a María, una historia electrónica. En cuanto a María, no es alérgica a nada, no tiene ninguna enfermedad, nunca la han operado, no toma ningún tratamiento de manera crónica y tampoco fuma. En su familia nos cuentan que no hay ningún caso de menopausia, de fallo ovárico precoz, y tampoco hay ningún caso de alteraciones en el desarrollo intelectual u otras enfermedades congénitas que tengamos que saber. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, pues como ya le había contado a la matrona, tuvo la primera regla a los 12 años. La verdad es que tiene unas reglas bastante irregulares, con baches amenorreicos de hasta 3 meses, nunca ha estado embarazada, había tenido una pareja previa, pero no habían intentado embarazo, y tiene relaciones sexuales de manera más o menos regular.
En cuanto a Alejandro, es un chico de 35 años, que es sano, lo único así a destacar es que fuma 10 cigarrillos al día, entonces, bueno, aprovecho este momento para decirle que es muy importante que deje el tabaco porque se ha visto que afecta bastante a la calidad del sueño. Y en su familia tampoco hay ninguna enfermedad congénita, ni nada así a destacar. Entonces, empiezo a explorar a María y veo que efectivamente es obesa, tiene un IMC de 33,1 y es normotensa. Cuando le pido que se desvista para explorarla, me llama la atención que ya la había visto que tenía un aumento del vello facial, pero también lo tiene en las extremidades y además presenta una erupción acneiforme con lesiones escapulopusculosas en la espalda y tiene un aumento de la grasa, sobre todo de distribución central. En cuanto a la exploración ginecológica, no me llama nada la atención. En la eco, lo que sí que veo es que presenta unos ovarios con múltiples folículos periféricos, que es lo que nosotros llamamos en rueda de carro. Presenta un recuento de folículos andrales de 11 en ovario y 12 en otro. Y le hago además una prueba de transferencia. La prueba de transferencia es el paso de una canulita flexible y muy delgadita a través del cuello que nosotros hacemos, bueno, pues sobre todo para saber la longitud y la dirección del cuello a seguir pensando después en una inseminación o en una transferencia para saber qué nos vamos a encontrar, si hay que dilatar primero, si hay que hacerlo bajo visión ecográfica. Y no, me pasa fácil. Y lo que hago es realizar cultivos vaginales, endocervicales y de infecciones de transmisión sexual. Y les pido a ambos miembros el estudio básico de esterilidad. A María, una analítica completa con grupo IRH, serologías, perfil hormonal y una histerosalpingografía. En el caso de Alejandro, le pido un seminograma y serologías. Y les dejo pedida una cita para resultados. La pareja viene a los 6 meses porque nos coincidió el verano y bueno, 6 meses. Entonces, en el caso de María, tiene una analítica normal, su grupo sanguíneo es ARH positivo y la analítica hormonal, junto con esta imagen que ya habíamos visto en la ecografía, pues nos hace pensar en que María puede tener un síndrome de ovario poliquístico. Vale. En cuanto a las serologías, son todas negativas, es inmune a la rubeola, los cultivos también son negativos y la histerosalpingografía, que es esto que se ve aquí, se ven ambas trompas permeables. En la histerosalpingografía lo que hacemos es meter contraste y ver si las trompas se rellenan para ver si están o no permeables. Y en el caso de Alejandro, las serologías eran negativas, pero sí que es verdad que en el seminograma lo que me llama la atención son dos cosas. Por un lado, que tiene un alto porcentaje de espermatozoides muertos, es decir, que de todos los espermatozoides que tiene, en más de la mitad están muertos y que encima son poco móviles. Vale, entonces ahora Alberto os va a contar cómo llegamos nosotros a saber todo esto en el seminograma. Para el estudio del seminograma básico del semen, utilizamos el manual de criterios de la OMS del año 2021. A la llegada del paciente al laboratorio, pues se le formula un cuestionario en el cual va a tener que rellenar esta serie de datos, incluyendo la hora de recogida, la hora del análisis y también que se hayan cumplido los días de abstinencia de 2 a 7 días sin eyacular y si recogió la muestra en su totalidad, que también es importante. ¿Cuáles son los motivos de rechazo que se guarda en el laboratorio? Pues bueno, pues que el paciente no haya recogido la muestra en su totalidad, que el uso del recipiente sea inadecuado, que el paciente no haya recogido la muestra por masturbación normal, sino que haya utilizado métodos como condones o el coitus interruptus, lo cual contaminaría la muestra. La entrega de la muestra no se ha de demorar más de 1 hora de su recogida y el transporte de la muestra ha de ser lo más cercano al cuerpo a una temperatura de 37 grados. El análisis es recomendable que se realice 30 a 60 minutos después de la recogida y su manejo ha de ser con guantes, ya que el semen se trata de un fluido con agentes infecciosos. Al principio se le realiza un análisis macroscópico en el cual se va a medir el volumen por pesada, considerando que la densidad del semen es como la del agua. Se va a licuefactar el semen durante un tiempo determinado y también se va a medir la viscosidad y el pH. Luego pasamos a mirar los parámetros básicos del espermiograma, empezando por la movilidad, la motilidad, en el cual vamos a clasificar los espermatozoides en estos 4 grupos, teniendo los rápidamente progresivos, que son aquellos que avanzan más de media cola por segundo, los progresivos lentos, que son aquellos que avanzan entre media cola y 1 cabeza por segundo, los no progresivos, que son los que avanzan menos de 1 cabeza por segundo, y los inmóviles, que son los que no se mueven. En el caso del paciente, como podéis ver aquí, pues bueno, los parámetros de movilidad total y movilidad progresiva están ligeramente por debajo de los límites de referencia. Y aquí es un vídeo de cómo lo miraríamos en el microscopio, en el cual pues aquí podéis ver cómo estos serían progresivamente rápidos, este sería un inmóvil, por ejemplo,
y mediante un contador manual pues iríamos viendo qué tipo de espermatozoides son los que vamos observando. También informamos sobre el grado de aglutinación, aunque esto no es muy común verlo. También realizamos el recuento de espermatozoides por mililitro, para el cual usamos una cámara de Neubauer, que sabiendo el volumen que contienen estas células y contando los espermatozoides que hay dentro de ellas, vamos a dar el recuento de espermatozoides por mililitro. Al menos debemos contar 200 espermatozoides por duplicado y vemos que los valores del paciente van ligeramente por encima de los valores de referencia en este caso. También realizamos un análisis de la vitalidad de los espermatozoides, en el cual pues, vamos a utilizar esta tinción de osina-nigrosina, en la cual los espermatozoides muertos son aquellos que son teñidos de rojo. Esto es porque el tinte atraviesa la membrana de los espermatozoides que están muertos y se tiñen de esta manera. Y los vivos son los que veríamos la cabeza del espermatozoide blanca. Vemos que el número de espermatozoides vivos, el porcentaje está por debajo del valor de referencia de espermatozoides vivos. Y por último vamos a realizar un análisis de la morfología, que esto sería como una extensión en frotis, en el cual vamos a ver, aquí tenemos a dos espermatozoides que son normales. ¿Por qué? Porque son bonitos. O sea, porque la cabeza es redondita, porque es ovalada, porque la cola es larga y fina y no tiene las deformidades que podemos ver en otros espermatozoides como estos, en el que este, por ejemplo, tiene vacuolas en la cabeza, este tiene la cabeza enorme, estos tienen la cabeza delgadita. Esto tiene dos cabezas, este tiene dos colas. Aquí las colas hacen un círculo que queda mal. Aquí el cuello está ensanchado y también informamos sobre el recuento de leucocitos en caso de que el paciente pueda tener alguna infección. En el caso de nuestro paciente, pues las formas normales están justo en el límite de referencia, son el 4%. Y por lo tanto diagnosticamos que el paciente tiene un factor masculino leve de astenónico-fosfórico. Entonces, volviendo al caso, tenemos que María tiene una analítica y una imagen compatible con un SOP, con un síndrome de ovario poliquístico, y que Alejandro tiene una astenonecrofosférea, con lo cual es una esterilidad de origen mixto, y le proponemos realizar como tratamiento inseminación artificial con semen de la pareja, con semen conyugal. Entonces, le hacemos un primer ciclo, ¿vale? Que tenemos que cancelarlo por hiperestimulación. A grosso modo, la hiperestimulación es que el ovario reacciona de manera, bueno, un poco exagerada y empiezan a crecer múltiples folículos y eso hay que cancelar. En el segundo ciclo cambiamos la medicación por si, bueno, tuviese algo que ver, realizamos la estimulación y obtenemos un folículo, que es lo que nosotros queremos en las heces, ¿vale? Conseguir un folículo. El día de la inseminación nos traen el semen capacitado y vemos que el REM, que es el recuento de espermatozoides móviles, es de 4 millones. Para realizar una INSE, esta cifra, este REM, debería de ser de entre 3 y 5 millones, con lo cual nos vale, hacemos la INSE, pero no logramos embarazo. Decidimos hacer un tercer ciclo, la estimulamos y obtenemos dos folículos, ¿vale? Dos folículos maduros. Entonces, hablamos con María y le decimos, mira María, como hay dos folículos, hay riesgo de que haya dos ovocitos, estos dos ovocitos sean fecundados, con lo cual puede haber riesgo de embarazo múltiple. Y María nos dice que le da igual. Con lo cual, ese día nos traen el semen capacitado y vemos que el REM es de 2 millones, ¿vale? Que ha bajado con respecto al previo y que ya no nos gusta demasiado porque está por debajo de esos 3 millones ideales. Pero hacemos la INSE y tampoco logramos gestación. Y decidimos hacer un cuarto ciclo. Decidimos hacer un cuarto ciclo porque el primer REM había sido de 4 millones y aunque es verdad que el anterior tenía 2 millones, bueno, que realizamos un cuarto ciclo, obtenemos un folículo, el REM vuelve a salir bajo, hacemos la INSE, pero decidimos dejar a Alejandro a que lo vea Uro, porque ya estamos hablando de una oligosfera. Alejandro acude a nuestra consulta, como hemos dicho, él es un varón de 35 años, sin antecedentes personales de interés, más que fumador, ni antecedentes familiares de infertilidad. Nos cuenta que el descenso testicular fue ya al nacimiento, que no está circuncidado, que el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos fue a los 14 años de manera normal, igual como que la espermaquia. Inició sus relaciones sexuales a los 16 años, ha tenido 3 parejas sexuales y no tiene ningún antecedente de infección de transmisión sexual.
Las erecciones matutinas las tiene 4 de cada 7 días, no tiene problemas para la erección, no tiene problemas en la libido, no tiene tampoco problemas en la eyaculación y nos cuentan que las relaciones que mantienen no utilizan lubricantes, que eso podría disminuir la motilidad de los espermatozoides. Por lo que le realizamos el examen físico, a la exploración visual, vemos que la distribución del vello es de tipo androide, tiene un pene con orificio retráctil, el meato está centrado, palpamos los testículos, palpamos los conductos deferentes que están presentes, el testículo derecho es de consistencia normal, con un volumen normal de 25 centímetros cúbicos, mientras que el izquierdo, al palparlo vemos que es un poco más pequeño, de 20 centímetros cúbicos, y se palpa como una bolsa de gusanos, que esto es sugestivo de un varicocele. Realizamos un tacto rectal también, la próstata es de grado 2, es lisa, normal, no sospechosa, y procedemos a pedirle las pruebas complementarias. Pedimos un segundo seminograma que se tiene que realizar a partir de 2 o 3 semanas de haber hecho el primero para confirmar los resultados, una analítica general, un análisis de sedimento y glucocultivo para descartar una infección, una valoración hormonal con FSH, LH y testosterona total, un estudio genético y una ecografía escleral. Los resultados de las pruebas complementarias son normales, salvo que confirmamos la astenonecrozospermia. Y en la ecografía escrotal podemos ver una dilatación del plexo pampiliforme mayor de 3 milímetros, lo que es sugestivo de un varicocele, como ya sospechábamos. Y bueno, por explicaros un poco en qué consiste el varicocele, como ha dicho Elena, se trata de una dilatación de las venas del plexo pampiniforme por incompetencia valvular. Tiene una prevalencia de hasta un 12% en la población masculina y es más frecuente en el lado izquierdo por la disposición anatómica de las venas. Puede estar asociada con infertilidad masculina o fallo en el crecimiento testicular. Esta relación con la infertilidad masculina puede ser debida a estos factores: a un aumento de la temperatura escrotal, a una hipoxia por la disminución del flujo sanguíneo, al reflujo de metabolitos tóxicos o a un estrés oxidativo y fragmentación del ADN espermático, que a veces es reversible con el tratamiento. Y para el diagnóstico es puramente clínico, es palpando la típica bolsa de gusanos, y también se puede emplear la ecografía. Es recomendable realizar un espermiograma en aquellos adolescentes o adultos jóvenes que deseen tener descendencia. Y para el tratamiento pues disponemos de la cirugía, una varicocelectomía, o técnicas radiológicas mediante embolización. La efectividad del tratamiento de la varicocelectomía y la fertilidad masculina, pues existe un poco de controversia, ya que se ha visto que el tratamiento indiscriminado no mejora las tasas de embarazo. Sin embargo, sí que mejora pues estos resultados cuando se hace la indicación correcta, que es en estos casos que os pongo aquí. En casos de adultos jóvenes con infertilidad probada, es decir, que lleven más de 12 meses con relaciones sexuales sin protección, en casos de varicoceles palpables o espermiogramas alterados, como es el caso de nuestro paciente. En estos casos sí que se ha visto que la tasa de embarazo espontáneos es de un 36 a un 42% y que hay menor tasa de abortos con técnicas de reproducción asistida. Vale, pues con diagnóstico de un factor mixto realizados 4 ciclos de INSE, en concreto 3 INSEs sin éxito, decidimos derivar a María y Alejandro a nuestro centro de referencia, que es Coruña, para que los valoren, para ver si pueden hacer una fecundación in vitro. Vale, entonces hasta aquí el caso clínico y ahora vamos a explicaros un poquito el análisis y la parte más teórica. Y en mi caso, antes de meterme más en materia, me gustaría contaros, porque creo que es fundamental que todos conozcamos que incluye la cartera de servicios del SERGAS en términos de las técnicas de reproducción asistida. Vale, todo eso está regulado por una ley, que es la ley 14 del año 2016. Entonces, lo primero que nos dice esta ley, ¿vale?, es que existen unas limitaciones en la fase del diagnóstico, que son unas premisas básicas. Para poder beneficiarse de este tipo de tratamientos, en la primera consulta, la mujer tiene que ser menor de 40 años, siempre, y el varón menor de 55. No pueden tener ningún hijo sano en común, ¿vale? Pueden tener un hijo enfermo, porque a lo mejor para lo que ellos tienen a la técnica de reproducción asistida es para un DGP, por ejemplo, ¿vale? Sí que es cierto que pueden tener hijos sanos con otras parejas, pero no en común, no entre ellos. Y no puede ninguno de los dos miembros de la pareja tener una esterilización previa voluntaria, evidentemente.
Vale. En cuanto a las limitaciones establecidas en la fase de tratamiento, vale, pues va a ser la edad de la mujer la que nos condicione un poco el tipo de tratamiento. Para plantearnos una inseminación artificial conyugal, es decir, con semen de la pareja, la edad debería de ser menor de 38 años. Para plantearnos una inseminación artificial con semen de donante, menor de 40 años, igual que para la FIV, que también son menores de 40. Pero ¿qué pasa si la mujer ya se ha sometido a un procedimiento, por ejemplo, de FIV y tiene embriones congelados y quiere transferírselos? Bueno, pues aquí el límite es hasta los 50 años. En el caso del varón, la edad límite será 55 años. Esto nos da independientemente para el tipo de tratamiento. ¿Y hasta cuándo cubre el SERGAS? ¿Hasta que la mujer se queda embarazada? Pues no, ¿vale? El número máximo de ciclos, siempre y cuando se considere médicamente indicado, es decir, que no es obligatorio llegar hasta aquí, ¿vale? Van a ser 4 ciclos de INSE conyugal, 6 ciclos con semen de donante y hasta 3 ciclos de FIV, siempre y cuando haya una respuesta ovárica suficiente y además una adecuada respuesta ovárica. ¿Cuáles son las causas de esterilidad de la mujer? Bueno, pues lo primero es distinguir que no es lo mismo infertilidad que esterilidad, ¿vale? La infertilidad es la incapacidad de la pareja para conseguir finalizar la gestación de forma satisfactoria, pero se logra gestación. En la esterilidad, por el contrario, es la incapacidad de conseguir una gestación a pesar de mantener relaciones sexuales continuadas sin protección anticonceptiva, durante más de 12 meses en menores de 35 años y 6 meses en mayores de 35 años. Hay 2 tipos de esterilidad, la primaria, en la que nunca se ha logrado embarazo, como puede ser nuestro caso, y la secundaria, cuando hay una gestación con un recién nacido vivo y pasa un año sin lograr un nuevo embarazo. Las causas de la esterilidad primaria son un montón, ¿vale? Son causas hormonales, ováricas, factores tubáricos, factores uterinos, causas genéticas, enfermedades de transmisión sexual, etc. Aquí, bueno, vemos que se reparten bastante parecido. El factor femenino supone un 30% y el factor masculino supone el otro 30%, que están bastante repartidos. Existen numerosas causas de infertilidad masculina. Aquí en esta gráfica pues os resumo algunas de ellas. Es importante mencionar que hasta un 30-40% de los casos no se descubre ningún factor y luego puede ser pues debido al fallo testicular primario, bien por criptorquidia, un traumatismo, una torsión testicular, al varicocele que presentaba nuestro paciente, tratamientos ametotóxicos como son la radioquimioterapia. Puede ser debido a un hipogonadismo hipogonadotropo, a un linfoma, tumor testicular, leucemia, o bien debido a una obstrucción de la vía seminal por agenesia de conductos deferentes o porque el paciente se haya realizado una vasectomía. En cuanto al manejo no invasivo, quería hacer hincapié en la importancia que tiene un hábito de vida saludable en los pacientes y es importante incidir en esto en las consultas, pues una reducción de peso, realizar ejercicio físico, el cese del hábito tabáquico, ya que se ha visto que la nicotina tiene un efecto deleterio sobre los espermatozoides, dosis dependiente, disminuir el consumo de alcohol, el tratamiento antioxidante se ha visto que mejora los parámetros seminales y bueno, el tratamiento hormonal, pues darlo en los casos en los que esté indicado, pues en un hipogonadismo hipogonadotropo, en casos de hiperprolactinemia, pues tratar con agonistas dopaminérgicos. Y en cuanto al manejo invasivo, ahora Alberto os va a explicar un poco qué consiste la capacitación espermática en el eyaculado. En los casos en los que haya azoospermia, es decir, ausencia de espermatozoides en el eyaculado, o una oligospermia grave o criptozoospermia grave, es decir, en casos que los parámetros seminales estén muy afectados, pues habrá que recurrir a estas técnicas, que no se realizan en este centro, sino que se derivan al hospital de referencia, el CHUAC. Entonces os voy a mencionar un poco brevemente qué consisten. Está la biopsia testicular o TESE, que se realiza en quirófano bajo anestesia local o general. Se realizan incisiones sobre el escroto y se coge una muestra de albuginia con pulpa testicular. Esta muestra se analiza al microscopio y se ve si hay espermatozoides viables o no. Una variante de esta técnica es la microtese, que es la misma técnica, lo único que realizándola bajo visión microscópica, que pues al realizarla de esta manera pues se obtiene mayor número de espermatozoides y por lo tanto es la que se recomienda en las guías urológicas. Otra técnica es la aspiración de esperma testicular, que se realiza a través de una punción en el testículo y aspirando el contenido.
Perdón, he mencionado que la biopsia testicular es la que mayor tasa de complicaciones tiene, bien sea hematoma testicular, fibrosis, etc. Esta técnica está un poco en desuso, ya que se ha visto que no se consigue un gran número de espermatozoides, por lo tanto ya no se implementa mucho. Esta otra es la aspiración de esperma epididimario, que se realiza pues, la aspiración de espermatozoides en el epidídimo, como bien indica su nombre, y la variante que es la misma, pero a través del microscopio también. Estas dos últimas técnicas se realizarían en casos de azoospermias obstructivas, bien sea por agenesia de los deferentes o por pues que el paciente se haya realizado la vasectomía. Vale, en cuanto a los tipos de técnicas de reproducción asistida que hay, se pueden dividir en dos grandes grupos, técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Las de baja complejidad, a nosotros la que nos interesa es la inseminación artificial, en concreto la IAC, la de semen conyugal, porque es la que hacemos aquí, es la única que nosotros hacemos aquí, ¿vale? Y de la alta complejidad, pues la que más se utiliza es la FIV. Entonces, ¿de qué va la IAC? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un procedimiento que consiste en introducir una muestra de semen de la pareja en el útero de la mujer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar, realizamos una estimulación ovárica con fármacos. Se administran unos fármacos y lo que van a hacer es hacer que un folículo crezca, se desarrolle y se haga maduro, ¿vale? Y nosotros vamos a ir siguiendo este desarrollo y esta maduración. En el momento en el que ese folículo está maduro, que nosotros lo sabemos, hay unos criterios ecográficos, nosotros lo vamos siguiendo por ecografía, administramos otro fármaco para inducir la ovulación. Y en este momento, en el momento en el que nosotros producimos la ovulación, es el momento de hacer la inseminación artificial, porque es el momento en el que más posibilidades tenemos de lograr embarazo. Entonces, se realiza la capacitación de semen y se hace la inseminación artificial. ¿Qué papel juega el laboratorio en todo esto? Pues en la capacitación del semen. La capacitación del semen se basa en una técnica de recuperación de espermatozoides en la cual vamos a separar los espermatozoides móviles del resto de sustancias que inhiben la capacitación que se encuentran en el plasma seminal. Estas sustancias descapacitantes inhiben la fecundación y en el laboratorio tenemos esta campana de extracción donde realizamos la técnica. ¿En qué consiste la técnica? Pues la técnica consiste en poner, se trata de una técnica de separación por gradientes de gravedad específicos, en el cual vamos a poner dos gradientes de densidad, de diferente densidad, menor densidad, mayor densidad, y arriba vamos a poner el semen del paciente. Los espermatozoides que son más móviles y mejores morfológicamente hablando, tienen más densidad y tienen la capacidad de atravesar estos gradientes de densidad tras una centrifugación. Por lo tanto, quedan el plasma seminal y los espermatozoides inmóviles muertos y otras células arriba, y abajo nos queda un pellet, abajo de espermatozoides móviles, que son los que vamos a resuspender luego en un medio de fertilización acorde y se va a mandar a gine. Así es como se vería en la realidad, poniendo el semen arriba con los gradientes de densidad y tras la centrifugación veríamos este pellet blanco de los espermatozoides móviles. Y simplemente hacer un inciso que aparte de la inseminación artificial conyugal tenemos la inseminación artificial de donante, que esto no es tan fácil como llegar aquí y decir que quiero un hijo rubio con los ojos azules y tal, sino que todo está regulado por el Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida, en el cual bueno, pues se van a preguntar al paciente una serie de rasgos físicos, de grupo sanguíneo y todo regulado bajo una base de datos en el cual el semen de donante va a ser parecido a los rasgos característicos del paciente. Aquí, por ejemplo, tenéis una ficha que se usa, por ejemplo, en el centro de control. Vale, la FIV es un procedimiento en el que obtenemos los óvulos que se fecundan fuera, ¿vale? Se fecundan en el laboratorio y una vez fecundados se los transferimos y se los dejamos en el útero a la mujer para lograr embarazo. Su finalidad es obtener embriones de buena calidad con los que aumentar las posibilidades de conseguir embarazo. ¿Y cómo hacemos nosotros esto? Bueno, pues también hay un proceso de estimulación ovárica, lo que pasa es que es un poquito diferente, se hace con otras medicaciones y a dosis mucho más altas, porque aquí lo que nos interesa no es obtener un solo folículo, aquí lo que nos interesa es obtener muchos folículos que tengan muchos ovocitos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que en el momento en el que nosotros hagamos la punción folicular, que es un procedimiento que se hace en un quirofanillo, que consiste en ir pinchando todos los folículos y aspirando el líquido, porque en el medio de ese líquido vendrán los ovocitos. Entonces, cuantos más folículos hayamos conseguido,
en principio, pues más ovocitos tendríamos. Una vez que tengamos los ovocitos, obtenemos el semen, se fecunda en el laboratorio, se cultivan los embriones y en el momento en que esos embriones están en el día que nosotros, que a nosotros nos interesan y en el momento en el que el endometrio esté preparado, realizamos la transferencia embrionaria. ¿Y en qué consiste la FIP? Pues la FIP básicamente consiste en tener una placa de cultivo donde se van a contener los ovocitos en un medio fértil y en el cual vamos a añadir simplemente una gota de semen capacitado. Y aquí podéis ver en el microscopio cómo todos los espermatozoides van corriendo a fecundar al óvulo a ver quién consigue llegar primero. Una variante de la FIP es la ICSI, que para nosotros es lo mismo porque necesitamos hacer el mismo procedimiento que para la FIP. La diferencia está en el laboratorio, ¿vale? Que aquí en la ICSI lo que se hace es que se introduce el espermatozoide, se microinyecta directamente en el interior del óvulo. ¿Y para qué casos se usa la ICSI? Pues tras fallos repetidos de fecundación, inseminación artificial, por fallo de fecundación en SIP, también se usa en embriosas testiculares y también en el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Y en qué consiste la ICSI? Pues la ICSI consiste en poner una placa donde se van a contener los ovocitos y el semen y vamos a manejar 2 pipetas. El usuario se va a sentar aquí, mirando por el microscopio y a la izquierda y a la derecha va a tener unos mandos, unos joysticks, como jugar a la Play, por así decirlo, en el cual pues, se van a manejar las 2 pipetas y vemos como microscópicamente hablando tenemos esta pipeta que va a sujetar al ovocito y aquí la otra pipeta va a aspirar un espermatozoide que está aquí. Posteriormente este espermatozoide se inyecta y daría lugar a lo que son los cigotos, en el cual se va a realizar el seguimiento del desarrollo embrionario día tras día y finalmente se van a clasificar los embriones y se van a seleccionar aquellos que son mejores para la transferencia. Y también los sobrantes, por así decirlo, son los que vamos a seleccionar como vitrificables para otros tipos. Vale, entonces, por resumir, inseminación o FIP, ¿vale? ¿Cuándo escogemos una hora? Bueno, pues la inseminación artificial, en este caso conyugal, está indicado cuando hay relaciones sexuales incompletas, alteraciones leves de la calidad seminal, irregularidades en la ovulación o anomalías en el cuello cervical. En el caso de la FIP, pues la reservaríamos para las bajas reservas ováricas, las trompas obstruidas, los factores masculinos moderados o los fracasos en ciclos previos de inseminación artificial, como es nuestro caso. Vale, estas gráficas son unas gráficas de la Sociedad Española de Fertilidad del año 2020 y quería traerlas porque parece que cuando alguien se somete a un tratamiento de reproducción asistida parece que tiene el embarazo casi asegurado y no, vale, los porcentajes pues son bastante desalentadores. Los mayores porcentajes evidentemente se logran con las ovodonaciones, pero si nos vamos a las inseminaciones artificiales con semen de la pareja, vemos que no son más altas que el 13% y evidentemente esto depende de la edad, en mayores de 40 años la tasa de embarazo es de 8%. En el caso de la FIP aumenta un poquito más, pero no llegamos al 50% incluso en la paciente ideal de menor de 35 años. Esta es la probabilidad mensual de embarazo natural por edad, ¿vale? Como veis, la edad es una de las cosas que más influye a la hora de lograr quedarse embarazada. Nuestras pacientes son casi todas mayores de 35 años y vemos que, bueno, pues la probabilidad mensual de lograr embarazo es bastante baja, es aproximadamente un 15 o un 16%. Es bastante bajo, es bastante difícil en realidad quedarse embarazada. Algo que echamos de menos en nuestro servicio es el tema de la preservación de la fertilidad, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en la obtención y congelación de óvulos o espermatozoides y mantenerlos en nitrógeno líquido durante un tiempo ilimitado. Y de esta manera, estas células se pueden preservar intactas hasta el momento de su uso. ¿Cuál es la principal indicación? Bueno, pues la principal indicación que estamos viendo son pacientes oncológicos, son mujeres en sobre todo mamas y enfermedades hematológicas. ¿Cómo se gestiona? Pues simplemente tendréis que contactar con nuestra unidad administrativa y cuándo, en el momento del diagnóstico. Creemos que es importante que todos los profesionales
sepamos que existe esta prestación y se la podamos ofrecer tanto a las mujeres como a los hombres que se encuentran en esta situación y que se vayan a tener que someter a algún tipo de tratamiento. ¿Y en qué consiste la criopreservación? Se trata en la congelación de estas muestras de gametos, en el cual de aquellos pacientes que van a ser sometidos a tratamientos gamototóxicos como la radioterapia o la quimioterapia. Y hay dos métodos principales. El primero, la congelación con agentes crioprotectores, y el siguiente, que es los congeladores programables con gradientes de temperatura, para evitar de esta manera que mueran las células una vez congeladas. Se etiquetan por paciente y normalmente se guardan estos tanques de nitrógeno a menos 196 grados. En conclusión, una vez que se logra el embarazo, ¿cómo nos vamos a tratar? Pues un embarazo obtenido mediante cualquier técnica de reproducción asistida va a tener a priori una evolución normal, igual que un embarazo espontáneo, ya que el problema estaba en la concepción y no en el desarrollo del mismo. De hecho, la última guía que nos ofrece el SERGA sobre el control del embarazo normal no recoge la esterilidad como un antecedente obstétrico que se considere factor de alto riesgo. Lo que recomienda es individualizar, según la usuaria, para ofrecer unos cuidados de calidad. Sin embargo, calificar el riesgo en estos embarazos va a depender de las características y factores que tenga tanto la madre como el propio embarazo. De hecho, los embarazos conseguidos mediante técnicas de reproducción asistida, el riesgo va a depender de si la madre tiene alguna enfermedad, del mismo problema que causa la esterilidad, a veces suele desarrollar embarazos de alto riesgo, la edad materna, porque debemos informar que a mayor edad, menor fertilidad y mayores problemas durante el embarazo y el parto. He de aquí destacar la importancia de la salud preconcepcional, ya que de forma oportunista debemos informar a todas las mujeres las consecuencias que tiene retrasar la maternidad y destacar que deben llegar a un embarazo con las mejores condiciones de salud posibles. También tenemos la gestación múltiple, ya que este tipo de gestaciones siempre se consideran de alto riesgo, sobre todo porque tienen una mayor morbimortalidad tanto neonatal como materna, haciendo hincapié en los embarazos de más de 2 fetos. Y por último, el aborto espontáneo, ya que se ha demostrado que los embarazos conseguidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen un mayor riesgo de pérdida durante las primeras semanas de gestación. Aquí no olvidar que tanto la mujer como su familia, para ellos no es una pérdida más, sino que a lo mejor ya llevan muchas pérdidas porque a veces estos embarazos se consiguen tras varios ciclos de tratamiento. Por ello debemos hacer hincapié tanto en una valoración física como en una valoración emocional. Valorar a la mujer y a la familia de una forma holística, que podamos cubrir todas sus necesidades en diferentes áreas. Y por último, el control del embarazo en la mayoría se realiza de una forma normal. Aquí el fluxograma que nos ofrece la guía de la que he hablado antes, combinando las consultas en atención primaria con la matrona con las consultas de obstetricia aquí en el ULA. Bueno, y que sepáis que María y Alejandro fueron aceptados en la FIP, en Coruña, le hicieron un ciclo, obtuvieron 13 ovocitos y de esos 13 ovocitos se obtuvieron 3 embriones. ¿Vale? Le hacen una primera transferencia de un blasto tipo B el día 5, que es un blasto de bastante buena calidad, pero no se logra gestación. ¿Vale? Entonces, antes de la segunda transferencia, la embrióloga habla con María y le dice: mira María, tenemos 3 embriones, uno ya te lo hemos transferido y nos quedan 2. Uno es un blasto tipo A, que es de buenísima calidad, y otro es un blasto tipo C, que es de una calidad regular. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que te transfiramos solo el mejor o que probemos a ver con los dos? Y María dice que prefiere los dos. Y este es el resultado de la transferencia. Y nada más. Muchas gracias. Pero para la buena, por el trabajo que he hecho, de empezar sobre la sobreestimulación, La hiperestimulación y la hipoestimulación. y que la tenemos.
Bueno, la hiperestimulación básicamente es una respuesta anormal del ovario a la medicación, ¿vale? Nosotros lo que queremos conseguir cuando estimulamos el ovario es un único folículo, pero en estos casos el ovario, bueno, pues se estimula muchísimos folículos, el ovario aumenta muchísimo de tamaño y empieza a acumular mucho líquido. Es verdad que la causa en concreto no se conoce, se conoce que existen unos factores de riesgo que bueno, predisponen un poco a la hiperestimulación. El síndrome del ovario poliquístico es uno de ellos, ¿vale? El síndrome del ovario poliquístico es uno de ellos, pero la causa en concreto no se conoce. La gran mayoría son formas leves, es decir, el ovario se de tamaño, se dematiza, pero se queda ahí. Pero es verdad que sí que es cierto que a veces se puede producir la extravasación de líquido al tercer espacio, bueno, más típicas, incluso con derrame pleural. Pero bueno, básicamente es una respuesta anómala del ovario. Adiós. Gracias. Gracias. No sé quitar esto, pero eso vamos a cortar.